Seguimos aquí en IP Noticias tratando de entender qué fue lo que sucedió el día que atacaron a la vicepresidenta de la Nación. Le damos la bienvenida a Alejandrina Barri. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenece al bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por venir. ¿Qué pasó para vos? ¿Por qué atacaron a la vicepresidenta de la Nación? Mira, en primer lugar, volver a decir, como dijimos en primer momento, con mis compañeros Miriam Bregman, Nicolás del Caño, el repudio absoluto y que se necesita una investigación inmediata, un esclarecimiento de los hechos. Como hoy denunciamos tanto en el Congreso como en la legislatura, creemos que lo que pasó con la presidenta, este atentado con métodos fascistas, no tuvo que ver con un loco suelto, con un hecho solamente de un loco suelto, más allá de la investigación como se dé, se actuó esa persona sola, dos o tres, sino que se da en un contexto donde los discursos, sobre todo de la extrema derecha, pidiendo, bueno, la extrema derecha que está con los genocidas, como Milei, que hoy dijo que había sido solamente un hecho delictivo, diciendo... También dijo un hecho policial. Un hecho policial. En la legislatura lo repudiamos fuertemente porque se negaron a votar el repudio. Zurdos van a correr en los actos. El bloque de los liberales se negó a votar esta declaración. Sí, se negó a votar el repudio. Lo cual lo denunciamos fuertemente porque es un aval a estas prácticas políticas fascistas, porque estos discursos, que como te decía, no son discursos de violencia política en general, sino que buscan en construcción de enemigos particulares, que lo estamos viendo hace mucho tiempo y lo venimos denunciando, que son los pobres, son los movimientos desocupados, son los trabajadores. Entonces creo que lo que se dio tiene que ver con este contexto político. En mi caso en particular, yo lo conté en la legislatura, todo lo que tiene que ver con la construcción de enemigos. Yo soy hija de desaparecidos y peleó hace muchos años, Miriam Bregman es abogada en mi causa, contra una editorial que en la dictadura me sacó la tapa de las revistas cuando habían desaparecido a mis padres, que hacían propaganda, decían hija de terroristas, que los terroristas abandonaban a sus hijos, bueno, que eran operaciones que se hacían para mostrar un enemigo ante la sociedad y eso legitimaba las acciones de represión. Bueno, creemos que los sectores de derecha y de ultraderecha han tenido. Como diferencia, ¿no? Aparecen como grupos de ultraderecha que operan de manera violenta, de manera... bueno, ya directamente con violencia armada, como mostraron, que se antecede por una violencia verbal, tal como vos nos estás contando, y por estos discursos de odio, pero a la vez es un grupo donde ustedes, desde el Frente de Izquierda, yo recuerdo el debate que se dio en relación a la campaña electoral, y ustedes eligieron enfrentarlo de una manera determinada, que tal vez no lo hizo el resto del sistema político. ¿En qué consiste? Contanos un poco cómo es esa, porque ahí tomaron una decisión muy concreta, ¿no? Sí, Miriam Bregman, sí, fue la que... Sí, exactamente. Sí, fue una decisión absolutamente consciente porque veíamos que detrás de esos discursos se promovían acciones de este tipo. Entonces que el gran problema es que a la derecha no se puede banalizar, no se puede tomar como personajes que después se les da aire para cálculos electorales, si conviene dividir a la oposición, de que Milei tiene más votos, entonces conviene dividir. Y sobre todo porque veíamos que el rol que cumplían era correr la agenda política a la derecha. Porque vos pensás que desde el propio gobierno incluso se ha tomado el discurso contra los movimientos sociales de llamarlos extorsionadores. Entonces, que también legitima una práctica política de represión a la protesta social. Entonces, justamente por nosotros creíamos que había que combatir eso, que enfrentarlo, que a la derecha no se le podía dar espacio político y enfrentar esto, que el rol central que cumplieron y que cumplen es correr la agenda política a la derecha. Vamos a escuchar precisamente a Miriam Bregman, habló hoy en el marco de la Cámara de Diputados. Acá no estamos hablando de violencia política, estamos hablando de un atentado de características fachas, fascistas, de derecha, de un personaje
que tenía una clara ideología política, y esos son algunos de los elementos que vamos a estar planteando hoy en este debate. Nosotros tenemos un texto alternativo que elaboramos con el Frente de Izquierda, donde expresa la condena, por supuesto, la exigencia de esclarecimiento de este hecho desde nuestros propios fundamentos, así que lo pondremos a debate llegado el caso. Pero lo más importante es que todos nos podamos expresar. He escuchado algunos bloques políticos que dicen que piden garantías para poder venir a discutir. La garantía tiene que ser la intervención política. Acá tenemos que venir a debatir política. ¿Qué garantía? Tenemos que discutir un hecho gravísimo, tenemos que discutir cuál fue el caldo de cultivo que lleva estas cosas. Aquí estamos también con la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandrina Barri. Aldana, el sábado pasado estaba contando la represión de la policía en ese lugar, y uno de los hechos que ocurría, Alejandrina, era ese tuit de Ricardo López Murphy, diciendo son ellos o nosotros, ¿no? Tan fuerte, tan contundente. Cuando aparece un hecho de esta naturaleza, como el diputado que pide pena de muerte, como las bolsas mortuorias, si el sistema político en su conjunto no actúa de conjunto, ¿terminamos llegando a este tipo de situaciones? Sí, yo creo por eso, el repudio, por eso yo te decía, tiene que ver con un contexto, digo, no es un hecho aislado. Por supuesto, incluso hoy la legislatura, no sé, uno de los principales referentes de López Murphy, García Moritán, directamente no fue alguien que la semana pasada sacó un proyecto de ley diciendo que había que demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo grave es que se le dio tanto aire a esas propuestas, digo, como si fuera una cosa... Bueno, pero digo, ahí hay un inocente. punto, ¿no? Es lo que vos decís. Entonces, se le da tanto aire. Sí. ¿Qué debiera ocurrir? ¿Negarlo? ¿Ignorarlo? El cordón sanitario que se hace en Alemania, donde hay como un gran acuerdo, donde todo lo que haga el neonazismo se tapa, se oculta, directamente se lo ignora. No, yo creo que, por un lado, la postura que hemos tenido nosotros desde un primer momento, como señalabas vos cuando fueron los debates, señalar qué significan esos discursos y que obedecen a un objetivo político, ¿no?, de la derecha y la extrema derecha, que es imponer un ajuste mayor que el que estamos viviendo hoy. Digo, porque lo que sucede en la Argentina también, digo, el caldo de cultivo que yo te decía, hay una situación social muy crítica, producto del ajuste que está llevando adelante el gobierno y que hay mucho descontento. Sobre eso la derecha y la extrema derecha quieren más ajuste todavía. Entonces necesitan, digo, discursos de generar más odio, de legitimar la represión para imponer sus medidas económicas, su plan económico, que tiene que ver con avanzar con la reforma laboral, con liquidar aún más los derechos de los trabajadores, de los sectores populares. Mira, yo creo en la Argentina, digo, confío plenamente, digo, porque he sido parte de esa lucha colectiva por las libertades democráticas, por condenar a los genocidas, que ha sido gracias a nuestra lucha que hemos podido condenar a algunos genocidas en la movilización popular. Que la única manera de enfrentar estas políticas realmente es con la organización, la movilización de los trabajadores, de los estudiantes, del pueblo. Creo que ha sido la única manera, digo, de enfrentar, bueno, el derecho al aborto, digo, frenar la reaccionaria política del 2x1 de la Corte. Yo confío en esas fuerzas para enfrentar estas políticas. Como yo te decía, estos planes de ajuste, digo, que propone la derecha aún más, pero los que está llevando adelante también el propio gobierno, ¿no? Porque nuestro repudio absoluto, digo, a lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación, este intento de magnicidio, no implica, digo, que nosotros no lo hagamos de un lugar de independencia política, ¿no?, donde cuestionamos fuertemente a este gobierno por un brutal ajuste que está llevando adelante. Mira, yo soy operadora social en Villa 2124 antes de asumir como legisladora, y realmente, digo, la situación del país donde 1 millón de chicos se tienen que saltear una comida una vez al día, decir que en este momento hay que imponer la paz social a la sociedad, digo, es algo realmente que... ¿Qué paz social puede haber cuando, como yo te digo, los chicos, bueno, hace poco me dio una nena en Villa 2124, yo estuve acompañando, he pedido la interpelación a la ministra de Educación, Soledad Acuña,
justamente cómo puede haber fallecido una nena en esas condiciones, pero que no es un caso aislado, sino que es la situación de millones de chicos en el país, los que pelean contra los recortes en discapacidad, por el derecho a la vivienda. Bueno, creo que justamente, digo, lo que hay que enfrentar es este tipo de políticas y decir que Claro. que hay que imponer la paz social. ¿Qué paz social puede haber para millones en este país que no llegan a fin de mes y que están pasando hambre? Y nosotros vamos a escuchar lo que decía el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en el marco de esta sesión donde finalmente se aprobó un repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Porque el objetivo de hoy era votar el repudio, haberlo logrado en su texto hecho por todas las fuerzas políticas, menos la izquierda. Significaba un gran consenso y me parecía que después de eso todo lo que pasara iba a ser, y no íbamos a permitir ser parte de una tribuna que es para atracar a los medios, al Poder Judicial y a la oposición. Así que para nosotros cumplimos con rechazar fuertemente lo que le pasó a la vicepresidenta de la Nación, el intento de magnicidio, con solidarizarnos con ella, con solicitar y apoyar a la justicia en descubrir la verdad y condenar a los responsables, y en solicitar y ser responsable de la paz social de los argentinos. Bueno, les tiró ahí una chicanita a Ritondo. Sí, mira, un ataque de Ritondo tendría que explicar por qué a tantas horas la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, todavía no se ha pronunciado, lo cual es un hecho también gravísimo de alguien que, como decía hoy mi compañera Miriam Bregman, pregonaba el que quiera andar armado, que anda armado. Nosotros propusimos en el Congreso una declaración donde contuviera explícitamente el repudio al atentado y el esclarecimiento de los hechos, que es el mismo texto que propusimos en la legislatura y que se votó. No lo aceptaron y en pos de negociar con Juntos por el Cambio, incluso con Milei, sacaron lo de discurso de odio, que para nosotros eso era importante, digo, por lo que yo te decía que no son locos sueltos, sea en este contexto, y dejaron el llamado a la sociedad a la paz social, cosa con lo cual nosotros no acordamos. Entonces se privilegió, digo, nosotros fuimos con una propuesta en el marco de somos los primeros que nos hemos pronunciado categóricamente de que fuera el repudio, el esclarecimiento de los hechos, pero prefirieron hacer un acuerdo con Juntos por el Cambio, incluso con Milei, que dijo que era un hecho delictivo, para ponerlo de paz social, cosa que nosotros, como te explicaba anteriormente, no podemos suscribir porque nosotros estamos a favor de las luchas del pueblo trabajador. Bueno, mira, sobre ese punto te quería preguntar, porque la incertidumbre es cómo llegamos a esta situación donde brotan discursos de odio, donde suceden este tipo de acciones. ¿Qué nos pasa como sociedad? No solo en la Argentina, porque es un hecho que se repite, al lado tenemos gobernando a Bolsonaro, para que esto crezca y para que esto tome fuerza y llegue a esta situación lamentable que vivimos el jueves pasado. Sí, creo que en principio hay un problema profundo, que es la crisis social, producto de políticas. Vos pensás que en la Argentina pasamos en la dictadura del 4% al 40% de pobreza 40 años después del ajuste macrista los últimos años, y que el gobierno después sigue llevando adelante. Entonces hay mucha bronca y mucho enojo contra la dirigencia política. Pero se canaliza por derecha. No solo se canaliza por derecha, el Frente de Izquierda hemos hecho una muy buena elección. Sí, es cierto. Han crecido. Hemos crecido pero mucho. Esto tiene como un volumen y una fuerza. ¿Sabés lo que pasa? Que también se da mucho aire a la derecha. Y además no es lo mismo, ¿no? No, pero se le da Claramente, mucho bueno, aire a la vos, derecha porque es funcional de correr la agenda política a la derecha para pasar el ajuste. Y porque es más fácil, lo decía mi compañera Miriam Bregman, es más fácil discutir contra el que dice que hay que vender bebés, como Milei dice esas barbaridades, vender órganos, esas atrocidades, que discutir con la izquierda que dice por qué no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, por qué la deuda es ilegítima, es fraudulenta, y que la deuda tendría que estar puesta al servicio de las necesidades sociales, de que nuestros chicos en este país no pasen hambre. Entonces se elige discutir con la derecha, darle aire y no tomar en cuenta, digo, lo que significa
digo, que la extrema derecha se envalentone en este país y que termine en hechos como estos, digo, que puede ser mayores, digo, porque digo, todo el discurso va, como yo te decía anteriormente, va Bien. contra los sectores populares, Sí, contra sí. los pobres, con Es mucho xenofobia, más que la patriarcal, vicepresidencia, claro. es mucho más. Alejandrina, Justamente. te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros conversando y No, tratando de por favor. entender, ¿no? este momento tan difícil para la Argentina. Así que Sí. muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes y creemos que volver a decir lo del repudio y que es necesario el esclarecimiento inmediato. Digo, que no puede tener un minuto de impunidad un hecho de semejante gravedad. Gracias.